Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy el tema: ¿qué significa realmente cuando el hermano William Branham dijo no soy trinitario? Bienvenidos todos a esta edición del programa Hablemos Claro. En programas anteriores hemos estado analizando cuidadosamente las citas presentadas en el estudio en la conferencia del hermano Eddie Alegría, 5 citas de los años 51 al 52, en la que aparecen expresiones que usó el hermano Branham, como por ejemplo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hemos visto el contexto, hemos observado cuando el hermano Branham dice esas palabras, a quiénes se las dirigía y cuál era el propósito de cada mensaje que él estaba dando. Vimos aparecer estas expresiones, principalmente cuando estudiamos ya el contexto y no la frase aislada. Vimos que se dieron en campañas de sanidad, oraciones, momentos devocionales, en tiempo que él se dirigía a audiencia mayoritariamente trinitaria. Entonces nosotros hemos llegado y concluimos que una frase aislada no basta para definir toda la doctrina de un predicador. Es necesario considerar el conjunto de toda su enseñanza para poder tener una buena conclusión. Entonces, hasta ahorita, con la evidencia presentada, hemos visto la tesis de Eddie Alegría en cuanto a que él llama al hermano Branham y dice que era trinitario, le coloca una etiqueta de trinitario en sus primeros años de ministerio. Entonces, con la prueba que él presenta, o sea, la evidencia, nos alcanza para ver de que sí, William Branham usó una terminología, pero también nos preguntamos cómo debemos entender esto, porque en esta cita del 51 al 53 vemos la terminología y hermano Eri se basa en esa terminología para establecer que es trinitario. Entonces, cuando revisamos nosotros esta evidencia y luego empezamos a indagar, empezamos a buscar, nos topamos con una cita de 1954. Entonces, cuando escuchamos la expresión del hermano Branham, no soy trinitario, pensamos, ¿cómo pues entonces debemos entender de manera explícita estas palabras cuando aquí en el 51 al 53 había terminología trinitaria en sus sermones? Ahora, exactamente antes de 1951, exactamente un año antes, él también hizo algo. Encontramos que él estaba hablando de una enseñanza con la cual él negaba la eternidad del Hijo, que es aspecto fundamental de la doctrina de la Trinidad, la eternidad del Hijo. Entonces vemos que este aspecto ya lo estaba contradiciendo en 1951. Entonces la pregunta es, ¿estamos entonces ante una contradicción? Porque aquí están las citas de lenguaje trinitario y aquí hay aspectos que contradicen esto. Entonces la pregunta ¿es contradicción? Esa es la pregunta que hacemos. ¿O será que, o como dice Eddie, será un cambio realmente de doctrina lo que ocurrió en el ministerio? ¿O será que estaba aclarando con mayor precisión lo que siempre había creído?
Bueno, hay que responder esas preguntas porque estas preguntas exige ahora que dejemos de hablar y pasemos a la evidencia. Hay que escuchar directamente del hermano William Branham acerca de su posición doctrinal. ¿Qué dijo William Branham de su posición? Eso es lo que hoy debemos de oír. Que él dijo acerca de su propia posición. ¿Me entiende? Cada quien tiene el derecho. Yo tengo el derecho de decir, yo tengo esta posición. En el caso del hermano de Alegría, muy recientemente, él abiertamente en las redes sociales, él dice, hermanos, mi posición hoy es trinitaria. O sea, lo dice con certeza, con convicción, con derecho. Entonces, el programa de hoy no vamos a partir de lo que otros dicen que él creyó. ¿Me entiende? No vamos a partir de lo que otros dicen que el hermano Branham creyó. Vamos a partir de sus propias palabras y procurando interpretar correctamente dentro del conjunto de sus propias enseñanzas. Hemos aplicado este principio en toda esta serie. Les pido que me acompañen porque hoy vamos a analizar unas de las declaraciones más importantes que debemos comprender nosotros en el ministerio del hermano Branham y en cuanto a la enseñanza del hermano Branham sobre la deidad. Vamos a revisar donde el hermano Branham habla y esta declaración que vamos a analizar en este video, que pues parte de la conferencia dada por Eddie Alegría, crítica a la doctrina de la deidad en el ministerio Branham. Hoy la declaración del hermano Branham ocurre en Chicago, Illinois. Allí el hermano Branham estaba predicando y habían ministros y pastores que estaban allí. El sermón que vamos a considerar es el sermón del 25 de abril de 1961 en el Hotel Morrison, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Allí él estaba predicando, siendo invitado por hombres de negocios del Evangelio completo. Entonces, ese es el contexto de esta reunión, una reunión ministerial, un desayuno ministerial. ¿Me entiende? Habían pastores, ministros, a quienes el profeta se iba a dirigir. Note usted que en el contexto a quién se está dirigiendo, a pastores y ministros. Entonces, el propósito de esta reunión era llamar al hermano Branham, los ministros, ¿verdad? Solo ministros, para que él les explicara a ellos su doctrina. Entonces, ante esta audiencia compuesta por pastores trinitarios, principalmente de las asambleas de Dios, habían también ministros de postura de la unicidad. Me refiero a la denominación de los unitarios, los solo Jesús, que estaban ahí presentes. También esto ya había una fuerte división, ¿me entiende? Y esto se debía a que estas divisiones eran causadas por las enseñanzas del hermano Branham en cuanto al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y su posición, su explicación de la deidad de Dios. Entonces el propósito era que él hablara de su doctrina. Entonces los ministros lo invitaron al desayuno ministerial y querían oír al hermano Branham. Entonces en el sermón viene exactamente esto en el párrafo 45 y 46.
hermano Branham dice lo siguiente a los ministros en el desayuno que estaban allí. Les dice: ahora yo, muchos me han catalogado de ser un solo Jesús o un trinitario. Yo no soy ninguno de los dos. Yo soy su hermano, un cristiano. Yo no me he registrado con ninguna organización y espero nunca hacerlo, para así poder permanecer en la brecha y decir que ambos lados están errados. Ambos lados o errados o correctos. Y que así puedan ubicarme en el medio del camino. Entonces, acá en el contexto, alguien está preguntándole al hermano William Branham: oiga, hermano Branham, ¿es usted trinitario? Le preguntan. Él dice: no, señor, no soy trinitario, soy cristiano. No. La palabra trinitario ni siquiera se menciona en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia y no creo que haya tres dioses individuales. Creo que hay un solo Dios en tres oficios: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Precisamente por eso se nos encomendó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que es Dios descendiendo, y eso en Mateo 28:19. Sermón, la divinidad explicada. Entonces allí vemos el hermano Branham hablando. Esto refuerza lo que teníamos ya encontrado en el 54, con esto del 61. Entonces, aquí el hermano Branham está rechazando la etiqueta que le coloca el hermano Eddy de trinitario. Esto lo está haciendo del 54. En el 61 hay dos citas donde claramente él está rechazando la etiqueta y aclarando su posición doctrinal por su propia boca, no lo que otro dice, sino lo que él dice, lo que él decía en el 54. Recuerde que Eddy encasilla del 51 al 58 como los primeros años del ministerio. Entonces, en el 54 tenemos una cita donde el hermano Branham dice: yo no soy trinitario. Ahora, en el 50 ya encontramos una dificultad. En 1950, en los sermones, encontramos dificultad para creer que la tesis de Eddy Alegría sea cierta, porque encontramos una cita y al ir al contexto podemos leer que el hermano William Branham rechaza la etiqueta. Ojo, hablemos claro. Aquí claramente el hermano Branham rehúsa encasillarse en cualquiera de los dos extremos, tanto trinitario como unitario. Rechaza encasillarse en esos extremos denominacionales de su época. Uno de esos extremos es el trinitarismo. El hermano Branham habla y dice: el término Trinidad no está en la Biblia, está ausente de los textos sagrados, no aparece. Entonces claramente el hermano Branham está hablando y explica lo que él cree. La manifestación de Dios, dice, se da a través de tres dispensaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un único ser y no en tres personas separadas. Entonces,
una cosa es lo que la gente decía de William Branham. Una cosa es lo que Eddie Alegría dice de William Branham. Y otra cosa es lo que el propio ministro está diciendo claramente en sus sermones. Dice, no soy trinitario. Muchos estaban confundidos en aquel tiempo, quizás de estos que iban a las reuniones de sanidad y lo oían de repente decir el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ah, trinitario, ¿me entiende? Pero él, bueno, dice, si existe esa confusión, yo se las aclaro de mi propia boca, con mis propias palabras. Yo, William Branham, les digo mi posición. No soy trinitario. Ahí está. Ahora, ¿qué significa que él les haya dicho no soy trinitario? Yo creo que es importante analizar esto porque estamos en medio de este estudio, encontramos la investigación de Eddie Alegría, vemos las citas que él nos presenta como la evidencia para fundamentar que William Branham es trinitario, vemos que nos muestra expresiones como el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, una vez que Eddie ha presentado eso, nos corresponde a nosotros estudiar las declaraciones donde el mismo William Branham nos aclare su posición doctrinal categóricamente. Y eso es lo que estamos tratando hoy en este video. Porque una cosa es que Eddie Alegría, a través de las citas del 51 al 58, llegue a su propia conclusión y nos diga, yo he llegado a la conclusión de que él es trinitario fundamentado en estas citas. Y otra cosa es bueno, que cualquier persona puede llegar a su propia conclusión, ¿me entiende? Y otra cosa, una cosa es que el hermano Eddie diga que es trinitario, que venga él mismo, el mismo ministro, a decirnos cuál es su postura doctrinal. Mire, es que todos tenemos derecho. ¿Va? Por ejemplo, el hermano de Alegría, él les dice hoy a todos, para que lo escuchen fuerte y claro, dice el hermano Eddie. Y oigan, dice, yo soy trinitario. Esa es mi postura doctrinal. Y lo hace y lo dice el hermano Eddie con convicción. Una cosa es lo que otros dicen, pero y otra cosa es lo que Eddie Alegría dice. Cuando él dice yo abrazo la Trinidad. Entonces, eso es claro. Eso no deja duda en cuanto a la postura doctrinal de Alegría. Entonces, el hecho que a veces de Alegría esté en la calle predicando, evangelizando como suele hacer, y utilice de repente un término del mensaje, no quiere decir que él sea del mensaje. ¿Me entiende? Ahora lo que vamos a entender y pensar, hermanos, porque estamos en este programa para buscar la verdad en cuanto a este tema. Ahora, ¿a qué le vamos a dar más valor, peso, para llegar a una conclusión? Ahora, ¿será el hecho de que William Branham usó un lenguaje trinitario del 51 al 52? ¿O porque, bueno, después en el 54 él afirma, no soy trinitario? Entonces, analizando esto, nos hemos ido al contexto. Hemos visto que el lenguaje que usó, entendimos por qué lo usó ese lenguaje. Examinamos bien los factores principales que nos explican por qué usó la terminología trinitaria en reuniones donde mayoritariamente habían trinitarios. Es más, los que habían organizado las reuniones en las ciudades eran pastores y ministros y denominaciones trinitarias. Y luego él tenía que ministrarlos, ¿me entiende? Prepararlos para que el Espíritu Santo pudiera
hacer la obra de sanidad. Y otra cosa que nos dimos cuenta que y cuando él estaba hablando a su congregación en Jeffersonville, Indiana, allí él hablaba en forma diferente y en forma más clara su doctrina. Allí en Jeffersonville, Indiana, en el Tabernáculo Branham. Entonces, eso es lo que hemos visto en este estudio. Ahora, quizás el dilema sea ese para la consideración que hace el hermano Eddie Alegría. El hecho de que el hermano Branham en las plataformas de sanidad, en las reuniones de sanidad del 47 al 52 y del 51 al 58, también a finales de la década del 40 y principios del 50, el ministerio de sanidad divina en el cual el profeta William Branham estaba iniciando ese gran avivamiento, estaba quizás en su apogeo, sus campañas. Miren, eran patrocinadas y financiadas masivamente por hombres de las asambleas de Dios trinitarios y los hombres de negocios del evangelio completo, que eran los pentecostales. Estas organizaciones metían el dinero y eran estrictamente trinitarios. Ellos reunían a la gente, ¿me entiende? Entonces, eso exigía al ministro el hecho de hablar de parte de Dios, ¿me entiende? El no causar la división, el no causar obstáculo para que el Espíritu Santo pudiera ministrar, que la gente pudiera creerle a Él y hacerlo con sinceridad. Tenía que hablar de esa manera adecuada, sin crear discrepancias al hablar. Entonces, en los primeros años, en esas giras alrededor del 51 al 52, el hermano Branham evitaba deliberadamente tocar temas controvertidos de teología profunda en púlpitos que no eran de él mismo, ¿me entiende? En púlpitos ajenos jamás se enseñó doctrina. Él era muy respetuoso de eso. Todo lo que él hablaba ya de su propia doctrina y su propia posición, tiene que buscarlo usted en la cronología dentro de la predicación del Tabernáculo Branham, cuando él hablaba a sus seguidores acerca de su postura doctrinal, de su propia enseñanza, de su ministerio. Entonces, cuando el hermano Branham iba a lugares y visitaba iglesias, tanto unitarias como trinitarias, para no fragmentar su audiencia, tenía que usar este recurso ecuménico para entrelazarlos. El usar frases comunes como Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, o Dios en tres personas, lo que buscaba el hermano Branham era mantener la comunión de los sectores evangélicos mayoritarios que organizaban sus eventos. Entonces, claro que si buscamos expresiones aisladas en estos sermones, claro que las vamos a encontrar. Pero sepa bien esto, que así de claro, si buscamos cómo William Branham ministró a su congregación en Jeffersonville, Indiana, en Estados Unidos, allí en el Tabernáculo Branham, y en la forma en que le hablaba a este grupo, era diferente al que le hablaba cuando hablaba él a las campañas de sanidad. Y quizás si usted toma citas aisladas sin revisar la cronología, puede entrar en la confusión que entró el hermano de Alegría, que tomó una cita del 51 al 58 dentro del movimiento pentecostal y luego encontró una cita donde el hermano Branham estaba hablando a su congregación y en el 57, y dice acá, dice el hermano Eri, aquí hay un cambio, dice, de terminología, aquí ya cambió él, no dándose cuenta del hecho que en ese momento bajo análisis supimos
que el hermano Branham estaba hablando a su congregación. El hermano Eri pues confunde esto por no revisar el contexto de la cita y saber a quién les está hablando en la reunión de sanidad y su propia congregación. Lógicamente que y tenía que haber una diferencia de lenguaje, porque en el tabernáculo él hablaba claramente su doctrina. Si usted quiere buscar la enseñanza de William Branham, busque la predicación en el tabernáculo Branham. Ahora, eso es lo que notamos que confunde a nuestro expositor, conferencista, el hermano Eddie Alegría. No logra ver el contexto. Él solo, en su método, es cita aislada, cita aislada, cita aislada, sin ver contexto. Entonces allí no creemos que sea la forma correcta de hacerlo. Ahora, porque un estudio serio de análisis tiene que ver la historia, encontrar qué es lo que estos señalan, qué confesión tenía de la palabra, saber cuál era el entendimiento de William Branham, el entendimiento real acerca de la Trinidad. Vemos que examinando cómo predicaba en la reunión de sanidad y en el tabernáculo, ya chocaba el hermano Branham contra la ortodoxia tradicional. Eso es claro, allí en las predicaciones del tabernáculo Branham. Entonces, basta buscar esto respetando la cronología, ¿me entiende? El estudio cronológico es importante de los sermones del hermano Branham. Observar que entre el 53 y el 54, la manera en que él hablaba de la deidad comenzó a hacerse más explícita. Siempre dentro de su tabernáculo usted va a encontrar una mayor confianza del ministro de poder hablar su pensamiento en forma más directa. Entonces, durante los años anteriores, al 53 y 54, en el 51 y 52, ahí fue que encontramos las expresiones que puso el hermano Eddie a consideración, pero en el 54 aparece esta declaración que es la que da base para este video del día de hoy. En el 54 aparece una declaración donde yo creo que esto empezó ya a distanciar al ministro William Branham del trinitarismo. Públicamente, a través de lo que él comunica, entendemos que lo distancia totalmente de esa postura teológica en la explicación de la deidad, como el trinitarismo. Ahora, nos preguntamos, ¿pero por qué ocurrió eso? Ahora, lo que podemos nosotros ver solo es lo que los sermones nos muestran. Es decir, lo que el hermano William Branham entendía del término Trinidad de una manera muy particular. Para él, esa palabra llevaba a muchas personas a pensar en tres seres o tres dioses, y lo dijo abiertamente el hermano Branham. Algo que él, el hermano, consideraba esto incompatible con el monoteísmo bíblico, incluso en esos primeros años de su ministerio. Hablamos del año de 1954 y Eddie inició su estudio del 51 al 58. Pero esta cita no la incorporó. Entonces pensamos nosotros, quizás fue por esta razón que comenzó el hermano Branham a insistir en que Dios es uno solo y que los términos Padre, Hijo, Espíritu Santo no describen tres dioses independientes,
sino la manera en que el único Dios se ha dado a conocer a través de la redención. Entonces, qué importante es esto, hermanos, amigos. Tenemos que señalar que esta interpretación dentro del ministerio Branham en la doctrina de la deidad se desarrolla en sus sermones. Ahora, quizás otros cristianos entiendan que la doctrina histórica de la Trinidad quizás la vean de manera distinta y no acepten lo que el hermano Branham enseñaba. Por eso es importante distinguir entre cómo el ministro William Branham entendía el trinitarismo y cómo lo define la teología trinitaria tradicional. Ahora, pero esta cita de 1954 es importante en este estudio que estamos llevando, porque encontramos que en una reunión de preguntas y respuestas en mayo del 54 encontramos que el hermano Branham declara: no soy un trinitario, no soy un unitario. Dice el hermano Branham: yo creo lo que dice la Biblia. Entonces ahí comienza el hermano Branham ya abiertamente a estar en contra del término Trinidad en el 54. Ahora, si partió del 51, hermano Eri, quiere decir que William Branham fue del 51, 52, 53, 3 años fue trinitario. Porque ya en el cuarto año él está diciendo, digamos, me refiero en los 50, 51, 52, en el 54 ya el hermano Branham ya estaba declarando esto. Entonces, en sus primeros años, habría que preguntar al hermano Eri cuántos años, dónde enseñó la Trinidad, dónde él empezó con esto. Habría que revisar más atrás. Y más atrás, revisando, vimos que joven se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando sale con su ministerio, sale bautizando en el nombre de Jesucristo. Ya nos pone a pensar, bueno, ¿cómo es posible que siendo trinitario estuviera bautizando en el nombre del Señor Jesucristo? Empezamos a tener problemas para creer la tesis de Eddie Alegría. Entonces, la declaración de 1954 ya no solo era diferente el lenguaje, o sea, no eran unas frases aisladas, sino que esto ya era algo que expresaba públicamente un desacuerdo con la doctrina de la Trinidad, con su terminología, un desacuerdo público. Públicamente dice el hermano Branham: yo no soy. Ahora, el argumento de los trinitarios, mire, y lo he escuchado en varias ocasiones cuando Eddie Alegría está debatiendo o hablando, dice él: William Branham era unitario, y él explicaba, tenía la explicación de los unitarios. ¿Por qué? Porque el argumento del trinitario es, ok, si dijo que yo no creo en la Trinidad, pues cayó, dicen ellos, en el modalismo clásico. Se hizo un solo Jesús. Lo empiezan a asociar con eso. Pero allí también está esta cita que es precisa, cuando claramente el ministro habla de su postura, no lo que alguien dice, sino lo que el propio ministro dice.
el profeta William Branham rechazó el término trinitario. Entonces vienen los trinitarios y dicen, bueno, entonces este Branham se convirtió ya en unitario. y se lo he escuchado hasta el hermano Eddie, pero yo creo que en eso él está equivocado. Sin embargo, el hermano Branham evitó identificarse a él mismo con etiquetas. Él afirmó y dice, no soy trinitario, no soy unitario, yo creo lo que la Biblia dice. Escuche usted, yo soy cristiano, no soy trinitario, no soy unitario. ¿Qué indica esto? Que él entendía su posición que era distinta. La posición del ministro, según lo que él nos expresa, no lo que yo digo, aquí no es lo que Herbert dice, sino lo que el ministro dijo, estaba diciendo que tanto el trinitarismo tradicional como el movimiento pentecostal unitario no eran la posición de él. Entonces, desde nuestra investigación de Hablemos Claro, según esta evidencia, no muestra un cambio brusco de una doctrina trinitaria a una doctrina complementaria diferente, como lo propone en su tesis el hermano Eddie Alegría. Señores, en nuestra investigación lo que observamos es que el lenguaje fue haciéndose cada vez más explícito y a partir del 54, si usted quiere, comenzó a expresar con mayor claridad su rechazo al término Trinidad y la comprensión particular de la unidad de Dios. Y si quiere revisar, como lo hicimos en el video anterior, aspectos de su enseñanza del 49 al 65, vimos que aspectos de su enseñanza ya rechazaban la idea de que Jesús fuera una segunda persona. En el 50 él no creía en la filiación eterna del Hijo, el Hijo eterno. Entonces, vemos todo esto que forma parte de las evidencias. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso y antes de salir públicamente a afirmar que William Branham cambió de doctrina, yo creo que usted primero, hermano Eddie Alegría, debería de demostrar primero realmente qué enseñó el hermano Branham. Y el compromiso suyo hoy, ya que tiene estas citas, su compromiso, hermano Eddie, mire, usted debe demostrar ahora, está comprometido, por lo que usted ha dicho, a enseñarnos que William Branham enseñó de manera sistemática el trinitarismo clásico en los primeros años de su ministerio. Solo eso le puede dar a usted la solidez en su tesis. Solo eso, hermano. Y yo le hice una pregunta y se la dejo de regreso. Muéstreme una cita donde William Branham haya enseñado que Dios es tres personas distintas, coiguales, coexistentes, eternas, que son iguales sustancialmente. Muéstreme esa cita donde lo esté enseñando. Y esa sería quizás el pilar principal que sostendría su tesis. Mientras eso no esté, me parece que está edificando sobre la arena. Ahora, esa es precisamente la tesis que hemos venido nosotros examinando críticamente a lo largo de esta serie. 10 videos.
Escuchamos al hermano Eri. Él dice, cambió doctrina. Pero, revisando hasta este punto la evidencia presentada, señores, hablemos claro, no puede afirmar que haya cambiado William Branham su doctrina del trinitarismo al unitarismo, solo porque usó algunas expresiones trinitarias el 51 y el 52. Cuando nosotros hemos revisado aspectos de su enseñanza del 49 al 65 y esos aspectos constituyen un rechazo a la doctrina de la Trinidad, no podemos llegar a la conclusión que el hermano Eri llegó. No podemos. Porque no se ha podido demostrar un cambio doctrinal. Habría que probar primero, en este caso, mire, lo primero que hay que probar y que tiene que ir en el próximo estudio del hermano de Alegría es: aquí presento claramente a William Branham enseñando la doctrina, sistemáticamente la doctrina de la Trinidad. Tres personas distintas en un solo Dios. Aquí lo está enseñando en forma clara. Entonces, de eso es lo que carece el estudio de Eddie Alegría. Deja ese vacío, deja ese pilar que sostendría toda la argumentación y las citas. Por lo que hemos declarado en Hablemos Claro, evidencia insuficiente para concluir o pretender hacer creer a las personas que William Branham era trinitario. Ahora el hermano Eri es un poco atrevido y dice él, abandonó su doctrina, su enseñanza, para enseñar otra cosa. Establece el ministerio del hermano Branham dentro del trinitarismo en sus primeros años de funcionamiento. Y para ir al grano, dice, William Branham era trinitario. Entonces, yo recuerdo que una vez conversando con el hermano Eri después de la conferencia, tanto él me dio una pregunta como yo le di otra. Me pedía que analizara quiénes eran ellos. ¿Verdad que no pudo contestarla? Me dijo. Y le pongo yo una pregunta, le digo, deme esa cita donde William Branham haya estado enseñando sistemáticamente la doctrina de la Trinidad. No la tengo, me dijo. Entonces pareció que había un empate ahí, pero no se trata de ganar o perder. Se trata de tener una cita donde William Branham enseñara la Trinidad. Y el expositor de la conferencia me dijo, no la tengo. Esperamos que algún día la tenga, si existe. Ahora, hasta este punto, en mi análisis a las críticas de Eddie Alegría al ministerio Branham en la doctrina de la deidad, hemos estudiado estas citas. Vemos que lo que no vemos hasta acá es eso. No hay una exposición sistemática del trinitarismo histórico tradicional dentro del ministerio Branham, donde se haya estado enseñando en forma clara la Trinidad. Lo que complica, lo que hace difícil, es un problema que nos impide creer la tesis de Eddie Alegría. Cualquier persona del mensaje
conocedora encontrará este obstáculo para poder creer a Eddie Alegría. Ahora, lo que sí encontramos son expresiones usadas, y mire, y cuando uno revisa las citas que tiene Eddie Alegría y busca el contexto de esas expresiones usadas por el hermano Branham, vemos que el hermano Branham está orando, vemos que está en campañas de sanidad, en exhortaciones. Entonces, pero en ninguna de esas citas está dando una enseñanza acerca de la Trinidad. Entonces, aquí vemos también que nosotros, haciendo nuestra tarea, presentamos nuestras evidencias también. En el principio mismo del ministerio, si para Eddie comienza en 1951, pues yo me fui a 1950, un año más atrás de Eddie, y encontré en el sermón Actitud y quién es Dios. Acá en este sermón el hermano Branham me está enseñando y dice el hermano Branham un rechazo a la filiación eterna del Hijo, una enseñanza propia de la teología trinitaria clásica. Y el hermano Branham allí en este sermón vemos que está rechazando en 1950, imagínense. Y luego nos fuimos a estudiar en 1949, más atrás, un año atrás, y vimos la enseñanza de la deidad del ministerio, donde vimos aspectos, no todo, porque no pudimos ver solo más que expresión, pero que no define toda la doctrina de la deidad, pero estos aspectos se enseñaron dentro de la doctrina y ya había un rechazo al hecho de que Jesús fuera una segunda persona. Entonces, todo esto nos hace difícil creer y la tesis de Eddie no se sostiene, porque si estamos hablando de los primeros años, le estoy hablando del 50 y del 49, y encontramos aspectos contrarios a la Trinidad. Entonces, seriamente, yo digo esto de que era trinitario, yo no me lo trago. ¿Por qué? Porque encuentro aspectos que me muestran de que el hermano Branham ya en estos primeros años ya tenía aspectos importantes que lo definían y no era un trinitario. Ahora, nosotros quizás miramos este trabajo del hermano Eddie y pensamos, bueno, entonces, ¿a qué se refiere Eddie Alegría cuando dice cambió su doctrina? Porque a esa misma conclusión tendríamos que llegar nosotros. Pero no estamos llegando al mismo lugar que llegó Eddie. Quiero que note eso usted. Entonces, el cambio de doctrina o cambio de terminología. ¿Qué podemos nosotros con la evidencia que tenemos, que nos presentó Eddie? Bueno, yo creo que con lo que Eddie presentó, al estudiar esta evidencia, lo que si buscamos lo que las citas nos prueban, quizás en los primeros años lo que podemos decir, a pesar de que sabemos, ¿verdad? Porque lo sabemos claramente, de que en los primeros años de sus campañas interdenominacionales, el hermano Branham usó esta clase de expresiones como la tercera persona de la Trinidad, y luego vemos que él en el contexto las usa, pero más adelantito vimos en el 54
expresó él mismo su posición doctrinal. Y no es lo que dicen, lo que decían estos, ni los otros, ni lo que dice Eddie, ni lo que dice Herbert, sino lo que el ministro dijo. Definiendo su posición en forma clara, con una declaración pública. Entonces allí dice él, no soy trinitario, 1954. Quizás habían personas que estaban confundidas porque de repente le llegaban a etiquetarlo. Hermano Branham es trinitario. Él decía, no, 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 señores, no soy. Entonces, ¿qué es? ¿Cambio de qué? ¿De doctrina? Eso no es comprobable. No podríamos decir que cambió doctrina. La evidencia del estudio solo podría llevarnos a un cambio de terminología. Aquí son unos términos, aquí cambio de términos. Pero no podemos llegar a esa conclusión que llegó Eddie Alegría. Porque la evidencia revisada hasta ahora, viendo los datos que hermano Eddie nos da, yo creo que para establecerse bien debe de sostenerse con el resto de sermones del hermano Branham. Importante será, mis hermanos, ver estos videos que vienen, porque no hemos terminado esta serie, esta estamos desarrollando, porque tenemos que ver el conjunto de toda la enseñanza del hermano Branham. Y ahí yo creo que si nos detuvimos en esto, ¿qué enseñaba el hermano Branham? Y si revisamos que él enseñaba la práctica bautismal, por ejemplo, la práctica bautismal en el nombre del Señor Jesucristo. La establecimos que inicia como ahí por el 28 o el 30, 1930, 1928, inicia, se bautiza como joven ministro, evangelista, es ordenado en una iglesia trinitaria, bautizado por el ministro Ron Davis. Él, el hermano Branham, no creía en el bautismo en títulos y le dijo, bautíceme por favor en el nombre del Señor Jesucristo. Roy Davis lo bautiza y él sale con su ministerio bautizando como él creía, en el nombre de Jesucristo. Entonces esa es la práctica doctrinal del bautismo. Considerando esto, el sermón Actitud y quién es Dios de 1950, viendo las citas que presenta Eddie Alegría del 51 al 58, la declaración del 54 donde dice no soy trinitario, los aspectos de la enseñanza de la doctrina de la deidad del 49 al 65 y sus sermones doctrinales sobre la deidad. Hermanos, podemos ver que existe una continuidad en ciertos aspectos fundamentales del pensamiento del hermano Branham y de la forma de expresarse. En el mensaje del hermano Branham encontramos declaraciones que nos ayudan a entender cómo él concebía la deidad. Por ejemplo, él dijo, no creo en la filiación eterna. Es hasta radical mencionar una cosa así. ¿Cómo podría ser un hijo eterno? Un hijo tuvo que tener principio. Luego el hermano Branham explica el Logos salió de Dios y que Dios se manifestó progresivamente al hombre. Entonces, esta cita es importante, pues, de 1950. Y es evidencia significativa porque si las expresiones que nos da Eddie comienzan en el 51 y en el 50 hermano Branham ya rechaza una doctrina importante del trinitarismo clásico, la filiación eterna del Hijo, una enseñanza que sostiene la teología trinitaria histórica en el 50. Entonces yo le pregunto a Eddie, si está negando en el 50 esto, ¿cómo es posible que sea trinitario en sus primeros años? Ahora, claro, yo entiendo
Y usted me va a decir, es que mire, hermano Herb, eso no demuestra automáticamente cuál era toda su doctrina de la deidad. Yo le digo, hermano Eddie, tiene razón, hermano Eddie. Pero Eddie plantea algo que usted debe reflexionar, mi hermano. Mire, si en 1950 ya rechazaba la filiación eterna del Hijo, le pregunto, ¿es correcto concluir que en el 51 era trinitario clásico solamente porque empleó algunas veces la expresión la tercera persona de la Trinidad? Esa es la pregunta, hermano, que merece respuesta. Y usted debería de darnos la respuesta a esa pregunta. Yo creo que es necesario, hermano. Mire, hermanos, por eso la investigación no puede estarse limitando a contar cuántas veces el ministro William Branham dijo Trinidad o tercera persona. No, mis hermanos, claro que no. Debe de considerarse qué doctrinas aceptaba y cuáles rechazaba. Revisar los sermones. Si en 1949 vemos que estaba enseñando que Jesucristo era Dios manifestado en carne, rechazando que Jesús fuera una segunda persona de la Trinidad, es un aspecto importante dentro de la enseñanza de la deidad que también nos hace cuestionarnos si en el 49 entonces ya él estaba negando que Jesús fuera segunda persona. Se podría pensar que en el 51 ya era trinitario. Si en el 50 rechaza la filiación eterna del Hijo y en el 54 declara no soy trinitario, entonces cualquier conclusión sobre su pensamiento debe de armonizar con todas esas evidencias y no fundamentarse únicamente en unas cuantas citas aisladas. ¿Me entiende? Esa es precisamente la metodología que ha venido desarrollando en estas dos últimas series, Hablemos Claro. Vimos esas frases apareciendo, vimos el contexto, campañas de sanidad, oraciones, momentos devocionales, explicaciones dirigidas al público, un público mayoritario trinitario. Entonces, ¿me entiende? Estas citas entonces que presenta Eddie demuestran que William Branham era trinitario. Yo digo que es insuficiente, hermanos. Más cuando el propio hermano Branham dijo públicamente su posición. Aquí no es lo que otro dijo, es lo que él dijo. No soy trinitario en el 54. Entonces estamos analizando estas cosas que son importantes. No ignoramos ni minimizamos el estudio del hermano Eddie Alegría. Yo creo que lo hemos considerado, pero yo creo que hemos llegado a un punto que pensamos, bueno, entonces, ¿cómo debemos entender esto? Que públicamente declara a William Branham, no soy trinitario. ¿Cómo tenemos que entenderlo entonces si vemos que hay citas que presenta el hermano Eddie en su estudio? Ahora, si las evidencias, tanto de Alegría como las de Hablemos Claro, provienen del mismo predicador, el investigador no puede quedarse solo con las que apoyan una determinada conclusión e ignorar las demás. Debe buscar una explicación que armonice todas las evidencias disponibles. Atención, cuando un predicador afirma explícitamente, declaración pública, no soy trinitario, atención mis amigos de Hablemos Claro, esa declaración merece un análisis serio.
no puede ser ignorada ni explicada apresuradamente. Debe compararse con todo lo que enseñó antes y después de lo que dijo. Mire, hablemos claro, no intenta defender una posición preconcebida. Tampoco buscaremos confirmar una conclusión ya tomada. El compromiso sigue siendo el mismo desde el inicio de esta serie: dejar que la evidencia hable por sí misma y permitir que sea el conjunto de las enseñanzas de William Branham el que nos conduzca a una conclusión histórica, responsable y bien fundamentada. Revisar citas es importante. La del 54 que hemos considerado, 15 de mayo del 54, es importante porque hermano Branham nos dice claramente, Él sacará un pueblo de entre los gentiles por amor a su nombre. Y yo no soy un unitario, no señor. Ustedes, personas trinitarias, quítense eso de la cabeza. Yo no soy unitario, no señor. Dice el hermano Branham, yo no soy unitario, no señor. Yo no soy unitario ni tampoco trinitario. Yo creo la Biblia. Esto es correcto, amén. Se me pregunta mucho en esto, ¿qué dice usted? Logré contestar, veamos qué era. Ah, sí, correcto, acerca de cómo el Padre estaba en Cristo, Él era un hombre, Él era un Dios hombre. Entonces, en esta cita, el ministro William Branham, en su contexto, él está dando una respuesta. Está en el servicio y en esta sección el profeta William Branham está contestando en una serie de preguntas escritas que la congregación le había dejado en el púlpito. Entonces, justo antes de esta declaración, él estaba defendiendo que toda la familia de Dios es identificada por un solo nombre, Jesús, argumentando a favor del bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces, al ver él la atención de los ministros asistentes de trasfondo evangélico tradicional trinitarios, hizo la pausa para aclarar algo y decir que él no se alineaba con el ala radical del movimiento unitario, los unitarios pentecostales de su época, pero que tampoco aceptaba la definición del dogma de la Trinidad, buscando posicionarse en lo que él consideraba una postura estrictamente bíblica en cuanto a la explicación de la doctrina de la deidad. Seguimos adelante, mis hermanos, y considerando todo esto, mis hermanos, pensamos, ¿qué tiene más peso? ¿Conocer la doctrina de un predicador o una oración devocional? ¿O una conversación en la fila de sanidad? ¿O una declaración explícita donde el propio predicador dice cuál es su posición doctrinal? ¿O comparar las 5 citas anteriores del 50 al 54? Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, hasta este punto, lo que ya hemos revisado del trabajo del hermano Eri, hemos observado cronología, declaraciones, y vemos al hermano Branham incluso con la evidencia que tiene, hablemos claro, con posturas, enseñanzas,
expresiones contrarias a tener una etiqueta sobre él. Entonces hemos tenido una declaración directa acerca de la posición doctrinal del hermano Branham. Yo creo que él no dejó duda. Si me pregunta a mí, en los años 50, ¿cree usted que el hermano Branham era trinitario? Bueno, a mí no me dejó duda en el 54. 51 al 58, a mí yo no tengo duda porque realmente pues es lo que él dijo y no es lo que otros dicen, no es lo que a lo que yo llegué como conclusión, sino que es lo que el ministro mismo él dice claramente, bueno, mi posición doctrinal es esta. Esta declaración tiene un enorme valor histórico, hermanos, amigos, porque esta declaración, él mismo, William Marion Branham, el profeta, está definiendo su propia posición. Entonces, importante, yo creo que es algo básico acerca de la investigación histórica. Mire, en historia existe un principio muy importante. Cuando un predicador explica directamente cuál es su propia posición, esa declaración posee un valor histórico excepcional. ¿Por qué? Porque ya no estamos interpretando sus palabras desde afuera. Es el propio predicador quien está definiendo cómo desea ser él entendido. Por ejemplo, cuando el profeta William Branham dijo esta declaración mediante el afirmar él mismo, yo no soy, note, o yo sí creo, o mi posición es, cuando eso proviene del predicador, estas expresiones reciben un peso especial dentro de la investigación histórica. No significa que todo lo demás que dije deja de ser importante, pero sí constituye la evidencia más directa acerca de la identidad doctrinal de su pensamiento. Entonces, es la diferencia la que estamos viendo hoy, diferencia entre interpretar a un predicador a escuchar cómo él mismo se define. ¿Qué tiene más valor? ¿A la conclusión que llegó en su estudio o lo que el ministro dijo? Entonces ahí está la diferencia, mis hermanos. Por eso, cuando el profeta William Branham declara, yo no soy trinitario, esta declaración, esta afirmación, no es simplemente una frase más dentro de cientos de sermones. Señores, escuchamos una autodefinición doctrinal. Está diciendo explícitamente cómo él entiende su propia posición, su postura. Ahora, mis hermanos, desde el punto de vista metodológico, una declaración de esta naturaleza tiene mayor valor para identificar la postura del predicador que expresiones incidentales pronunciadas en una oración, en una conversación, en una fila de oración, en una fila de sanidad o en un inicio de sermón, un comentario devocional. Hermanos,
Entonces, aunque claramente esto no significa que las demás citas deban descartarse. ¿Me explico? No significa que vamos a descartar las citas presentadas por el hermano de Alegría, no. Significa que deben interpretarse en armonía con las declaraciones del propio predicador. ¿Me entiende? Donde el propio predicador explica quién es él y qué es lo que él cree. Entonces, este principio es el que se utiliza para aplicar cuando se está estudiando a cualquier personaje histórico. Entonces, cuando existe una autodefinición clara como la que tenemos hoy en Hablemos Claro, como evidencia de que William Branham tenía su postura, esto se convierte en una de las evidencias más importantes para comprender el pensamiento sobre la doctrina de la deidad en el ministerio de William Branham. Entonces, aquí estamos, hermanos, examinando la crítica de Eddie Alegría al ministerio del hermano Branham en cuanto a la doctrina de la deidad. Hemos revisado, hemos avanzado hasta este punto. Llevamos en nuestra propia investigación, ahí ya usted tiene las evidencias de Eddie Alegría, y hasta este programa 10, las evidencias de Hablemos Claro. Mire, acá la evidencia del lado de Eddie Alegría muestra que en varias ocasiones, en forma esporádica, el hermano Branham dice expresiones como la tercera persona de la Trinidad. En el otro lado, encontramos declaraciones donde el mismo William Branham dice: no soy trinitario. Ahora, el deber de ustedes que han seguido esta serie como investigadores no es escoger una evidencia e ignorar la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no va a decir: no, me quedo con lo que el hermano Herb hizo porque esto me conviene más, y voy a desechar lo que el hermano Eddie presentó. O decir: no, yo prefiero quedarme con lo que Eddie presentó y ignorar lo que el hermano Herb hizo. No. Lo que tenemos que hacer es buscar una explicación que haga justicia, que evaluemos con justicia. Eso implica ver el conjunto de todos los sermones, ver toda la enseñanza. Solo así se podrá responder con honestidad. ¿Qué es lo que realmente William Branham enseñó en su ministerio acerca de la deidad de Dios? Solo así, mis queridos amigos, hermanos. Gracias a todos por acompañarnos una vez más en Hablemos Claro. Nuestro propósito en esta serie no ha sido defender una postura por simpatía ni rechazar otra por prejuicio. Lo que buscamos es aplicar un método serio de análisis, leer las citas en su contexto, respetar la cronología de los hechos y permitir que el propio predicador explique su pensamiento. Ahora, hoy vemos que hemos visto un principio importante. Una frase aislada no siempre define toda la doctrina de un ministerio. Cuando un predicador declara explícitamente cuál es su posición, esa declaración merece una atención especial
y debe formar parte de cualquier análisis honesto. Y si en el análisis no está, debe de incorporarse en forma clara. Animamos a no conformarse con citas sueltas. Lean los sermones completos, examine el contexto, compare toda la evidencia antes de llegar a una conclusión. La búsqueda de la verdad requiere paciencia, objetividad, respeto por los hechos. Si este programa fue de ayuda para usted, compártalo con otras personas que también estén interesadas en estudiar este tema con seriedad. Y si Dios lo permite, nos encontramos en la próxima edición de Hablemos Claro para seguir analizando juntos estos asuntos con respeto, fundamento, con Biblia abierta. Que Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Hablemos Claro.